tiene una lesión, ¿sí? Voy a tratar de dibujar algo parecido a esto, ¿sí? ¿Qué figura geométrica es? ¿Alguien que levante la mano? Círculo. Bueno, No tengo activado ahorita las encuestas, pero ¿quiénes dirían que es círculo? ¿Círculo? más No. Porque el círculo, ¿qué característica tiene? ¿Sí? Tiene un diámetro igual en todas las direcciones. O sea que lo mismo me iría de aquí para acá que de aquí para acá. Pero esta figura claramente no es un círculo. ¿Qué figura es? un Y no óvalo. está- Un óvalo. Muy bien. ¿Por qué es óvalo? Porque es en 2 dimensiones. ¿Estamos? Ahora bien, al ser un óvalo, tiene 2 diámetros, un eje mayor y un eje menor. Y vamos a hacer de caso que el eje mayor es de 1 centímetro. Por el eje menor, claramente, ya lo estoy diciendo, se nota de segundo y claramente tiene que ser menos de 1 centímetro. Entonces voy a poner 0.8 centímetros. O sea que casi es un círculo. ¿Estamos? Sí, doctor. Va. Ahora viene la explicación. Perdón, me quedé callado porque estaba leyendo un mensaje, pero ahorita lo resolvemos también. Entonces, el asunto es que no les estamos dando a ustedes las radiografías físicas y les hemos pedido que utilicen de referencia piezas dentales vecinas con conocimiento de sus anchos mesiodistales, cervicocruzales o cervicoincisales, promedio, para que lleguen a dar una medición. ¿Estamos? Ahora, como son alumnos de tercero, como están haciendo la medición con base a piezas de referencia, entonces, dentro de la flexibilidad de nosotros, está dar un margen de error para estas medidas. Entonces, se escribe, y aquí no lo tengo, y creo que lo puedo escribir mejor con el lápiz. Se escribe más menos 0.1 milímetro. ¿Sí? Permítame un segundito. ¿Estamos? Entonces, este más menos significa que yo les puedo aceptar perdón, estoy escribiéndolo mal. Es 1 centímetro más menos 0.1 centímetro. O lo pude haber escrito más menos 1 milímetro. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Les estamos dando de margen a que se equivoquen 1 milímetro para arriba o 1 milímetro para abajo. O sea que aquí acepto yo desde 0.9 hasta 1.1 o de 0.9 hasta 0.7. Entonces, esta es la manera aritmética, matemática, de utilizar
este signo que se llama más menos. Entonces, dependiendo del tamaño de la lesión, así va a ser la flexibilidad en cuanto a lo que les permitimos para arriba o para abajo. Porque, por ejemplo, si una lesión fuera de este diámetro, el rango les va a subir, o sea, les va a aceptar quizás no 2 milímetros. Perdón. En una lesión que sea así, como una pápula, por ejemplo, no les puedo aceptar 3 milímetros de diferencia, para arriba o para abajo. Entonces ahí sí me voy a tener que ajustar a puro tubo a 1 milímetro más o menos. Más menos se llama, ni siquiera es más o menos. El símbolo significa más menos. Espero que me hayan comprendido esa parte. Yo sé que es tema de sexto primaria, pero me disculpo públicamente porque no saben utilizar esta terminología. ¿Alguna duda con esto entonces, con los diámetros? No, doctora, estamos bien. Entonces, sí, yo creo que la forma más fácil de escribirlo es así, solo poner una medida, ¿verdad? Solo 2.5 centímetros de diámetro, una cosa así. En ese caso, 2.5 de diámetro tendría que ser O todo parejo, bueno, eso sí. así, Ujú. circular. Ahí sí puedes usar circular. ¿De acuerdo? Sí. Solo quisiera contestar algo de... un documento que yo envié de apoyo. Menciona que alcoholismo va en hábitos. Posiblemente, pero lo platicamos en la clase, que de las primeras clases, que el alcoholismo, y ya junto con la doctora Hurtado, así lo manejamos, de que es una enfermedad. Entonces escribía alcoholismo desde hace 2 años. Difícil, podría ser, Dios mío, acá no sé cuál sería. Hoy sí me agarraste, ¿quién es? Laura. Buena terminología. ¿Cuál sería la terminología más adecuada para usar en esta enfermedad tan complicada como el alcoholismo? En remisión podría poner, controlado podría poner. Bueno, pero el señor sigue, el paciente sigue actualmente tomando. Sí, no controlado, no tratado. Te lo tendría que aceptar así, Laura, no te preocupes. Gracias. Doctor, una pregunta. Solo permíteme, Ana Elena, supongo yo que es Ana Elena Gaitán, dice, sí. Doctor, ¿se puede considerar que la lesión sea forma periforme? Sí. Hay algunas figuras que no encajan, que tienen precisamente una base más ancha, ¿sí? Y van para arriba. Se puede utilizar. Sí, doctor, pero yo me refería a esta lesión, no sé si se podría clasificar así. Ahí sí no sé qué consideración tuvo el doctor, te mentiría. Y no me hicieron el comentario de que alguien lo haya puesto. Periforme. Lo que pasa es que acá, fíjate que para lesiones radiológicas sí tendría problema, porque para mí, un periforme, o para ti, mejor dicho, te pregunto si un periforme es 2D o 3D. Para mí es 3D. Ok, es que fíjese que yo no puse que tiene forma oval o ovalada porque, o sea, según entiendo yo, un óvalo como que tiene los dos lados iguales. En cambio, este yo lo miraba como que un lado del óvalo, se podría decir,
más chiquito, como de menor diámetro. Pero Pues no sé. ante una argumentación como la que estás dando, Ana Elena, ten por seguro que se puede hacer la revisión y como les digo, si eso dependiera su vida y su estancia en la facultad y su graduación, claro que podemos platicarlo, por supuesto. Ah, ok, doctor, gracias. Si quieres, mañana me pones un mensaje, yo veo cómo se te calificó y te resuelvo. Bueno, está bien, doctor, gracias. Muy bien. Ahora bien, como les decía, muy pocos tuvieron problemas con las lesiones interproximales. Estoy hablando de las lesiones radiolucentes interproximales, porque son demasiado claras. Así que tengan por seguro que así vendrán para el resto de evaluaciones que vienen. Pasemos entonces ya a la... Ah, perdón, se me pasaba la fase 2. Hablarles de la fase 2. En la fase 2, yo lo que veo, pues, quizás de los errores más comunes y frecuentes en esta promoción y en otras, es haber registrado entre las primeras lesiones el doble labio superior. Primero, algunos no pusieron que era superior. Deben de recordar que existe también doble labio inferior. Y segundo, recordar que la lesión, el pliegue, nace desde la mucosa labial superior. Entonces iría después de bermellones. Ahorita no me recuerdo qué había. Perdón, tengo la clave acá. Ah, bueno. Iría después del párulis en encía de la pieza 3. Y sí, aunque lo estoy viendo desde que conocí al paciente, que se le sale el labio, el doble labio, lo debo de registrar como una lesión en la mucosa labial. Recuérdense que el hirsutismo puede dar en diferentes regiones, incluso en los brazos, ¿verdad? El nebus casi todo lo pusieron bien, el pozo también. Esas ya no las fallan. De recordatorio siempre decirles que sean bien específicos para la localización. Quizás algo donde se les complica un poco es cuando las entidades que aparecen están en dos regiones. Por ejemplo, gránulos de Fordyce en carrillo derecho e izquierdo, pero hay un párulis en la pieza 8, ¿sí? De primero registro. De primero me doy cuenta que hay gránulos de Fordyce aquí. Si lo quiero colocar separado, perfecto. Pongo gránulos de Fordyce en carrillo derecho, pongo el párulis en la encía bucal de la 9 y gránulos de Fordyce en el carrillo izquierdo. Pero si lo voy a juntar, tengo que poner de primero el párulis y cuando llego al lado izquierdo, ya puedo colocar los dos lugares de los gránulos de Fordyce. Entonces pongo gránulos de Fordyce en carrillos. Lo mismo pasa con las exostosis. Yo estoy viendo acá, vengo en el examen, región vestibular superior, veo la exostosis, luego me voy a carrillo y veo la lesión y después veo más exostosis acá. Entonces iba de primero la lesión y después las exostosis en las regiones bucales anterosuperiores y anteroinferiores. Si alguien lo separó y puso la exostosis superior y después la lesión y después la exostosis inferiores, no hay ningún problema. La perforación no está en el dorso de la lengua. Recuérdense que precisamente es perforación. Entonces la localización era en el tercio anterior de la lengua, sobre la línea media.
Con lo de la oclusión, creo que todos tuvieron buena la clase 2 derecha. Uno que otro falló. Pero quizás como recordatorio, registrar las sobremordidas cuando pasan los 3 milímetros. En este caso era una sobremordida vertical de 6 milímetros o pudieron haber puesto mordida cerrada anterior. Doctor, El nódulo, pues ahí. doctor, Dime, pregunta. Gabriela. Cuando es sobremordida, se tiene que poner cuánto es lo que sobrepasa. Por ejemplo, si son 4 o 5 milímetros, o solo sobremordida vertical o sobremordida horizontal. No, hay que poner los milímetros. Ok, está bien. Gracias, doctor. Sí. Doctor, una pregunta. ¿Quién me va? ¿Gabriel otra vez? Soy yo, Daniel. Daniel. Mire, con lo que dijo de la mordida, si uno pone las piezas que están incluidas en la mordida, ¿está bien o solo poner el tipo de mordida? No te entendí, Daniel. O sea, como usted dijo ahí, ¿Estás hablando? Ejemplo, si hubiera una mordida abierta, pero solo se encuentra entre 2 piezas, ¿incluye las piezas o solo pongo que es mordida abierta? No, pones el número de las piezas en las que está. Ok, y como esta que es mordida cerrada, también incluyo las piezas en las que está, o solo puedo dejar la mordida cerrada. No, yo dije mordida cerrada anterior. O sea, okay. que de canino a canino. Ok. Gracias. Si él le puso de 6 a 11 contra 22 a 27, está bien. No, yo tengo una duda de... bueno, no sé si Daniel ya terminó. No, decime, pero está bien. Gabriel. Yo solo tengo una duda. Cuando hay que escribir la lesión, por ejemplo, una lesión elevada. Gabriel, ¿cuál de las lesiones? O sea, por ejemplo, nódulo. O sea, es que a lo que voy es esto. Imagínese una lesión elevada. La lesión elevada tiene 10 aspectos, da lo que es aspecto, localización, forma, tamaño, bla, bla. Mi punto es, si por ejemplo yo pongo los 10 aspectos, pero los pongo un poquito desordenados después de, por ejemplo, después de tamaño, ¿eso estaría malo o si lo califican como bueno? O sea, una vez yo ponga las 10, ¿está bueno? Así es. O si tiene que ir en el orden así de... No. De hecho, la única característica que tiene orden obligatorio es la localización. Va. De ahí puede ir en desorden, que no importa. Sí. Va. Nosotros, sí, eso no se califica, Gabriel. Y de ahí, ya para terminar, para la fase 5, habían 22 tratamientos y 7 diagnósticos. Sí, decime. Disculpe, una pregunta. Con lo que dijo el labio superior, que es en la mucosa labial, al momento de examinar la mucosa y levantarlo con los bajalenguas, ¿no se estiraría el doble labio y ya no se vería? Porque yo lo puse desde bermellones, o sea, desde afuera, porque ahí es donde se observa, según yo. Porque el momento de poner los 2 bajalenguas y estirarlo, yo creo... Yeah. Sí, te entiendo el punto de que lo estás viendo ahí y que podría desaparecer, pero es mucho tejido como para que se desvanezca, como un leucoedema, digamos, que apenas es la capa epitelial. Quizás, ¿qué pasaría si el paciente te habla un poco recio desde que estás en la sala de espera y le ves úvula bífida? ¿En qué momento lo pones? Si ya te diste cuenta que tiene úvula bífida. Para hacer un ejemplo bastante exagerado y quizás hasta burdo de lo que te quiero dejar claro. ¿Sí? Ponemos en dónde aparece la lesión, no desde cuándo la mira. Está bien, gracias. Entonces, voy a dejar de último los diagnósticos. ¿Por qué?
ahí sí vi bastantes problemas y dije, oh, ala, no puedo, que no me ha agarrado el chiste aquel de mí mismo, ¿por qué hice un tratamiento de canales? Mí mismo, ¿por qué hago tratamiento periodontal? Pero lo voy a dejar de último. Pues sí, lastimosamente, como dice Andrés, que son demasiado ilógicas las cosas, pues para tu punto de vista. Pedimos que sepamos cosas como si hubiésemos tratado pacientes con tiroidectomía por cicatriz o doble labio. No sé, ni siquiera si contestarte. No, preferiría no contestarte. Doctor. Sí, ¿quién me habla? Marlene. Buenas tardes, doctor. Sí, con una consulta. Para lo que son las lesiones que no sean de diagnóstico inmediato, ¿siempre se coloca biopsia y estudio histopatológico? ¿O podría colocarse, por ejemplo, que en la lesión que no es de diagnóstico inmediato se vea como que es herpes, ¿verdad? Entonces, ahí no se podría hacer algún otro tipo de estudio como frotis citológico con tinción de si es herpes papanicolau, por ejemplo, o también se haría una biopsia. Te entiendo, y qué bueno que llegaste a ese nivel de razonamiento, que es lo que nos gustaría con todos. Precisamente, quizás solo aclarar que un herpes labial, por sus características clínicas, aún para alumnos de tercero, es de diagnóstico inmediato. Pero te entiendo que por el tipo de lesión, por ejemplo, sí, múltiples úlceras puntiformes, no, ni siquiera eso. Creo que ya vieron ustedes con la doctora Hurtado candidiasis eritematosa. Sí, doctor. Entonces, sí, ahí precisamente, si yo les presentara que no es el caso, pues porque no vamos a trabajar con pacientes edéntulos y con prótesis, lesiones asociadas a prótesis, pero sí, en el debido momento, incluso estas lesiones que son como son casi de diagnóstico inmediato, ¿sí? Son casi de diagnóstico inmediato. Les autorizamos a que hagan el raspado y hagan una tinción antes de tomar radiografías, porque estos pacientes con una posible candidiasis se les debe de dar instrucciones de educación, de higiene, un acondicionamiento de la prótesis, que significa pulirlas, limpiarlas y desinfectarlas, incluso recién terminada la fase 2. ¿De acuerdo? Entonces sí, digamos que pasó la fase 1 y 2 y la 3 y no se le ha dado tratamiento o diagnóstico a esa lesión. Sí, tu razonamiento es muy, muy interesante. Ok, doctor, y cuando son, por ejemplo, alguna lesión fuera una úlcera, las úlceras indique que es dolorosa, también sería, ¿cómo podría decirle? Sería lo más factible también hacerle una biopsia al ser una úlcera dolorosa también. Sí, todas las lesiones que no tengan diagnóstico inmediato, está indicado hacerle la biopsia. Por supuesto, se hacen, no sé si ustedes ya vieron cáncer, yo creo que no, les toca todavía a finales del año en cuarto, pero por supuesto que se las hace biopsia a las úlceras. Ok, gracias, doctor. Muy bien. Entonces, a algunos no les quedó claro todavía el orden de los tratamientos. Número 1, entidades que duelan, ¿sí? Número 2, dar diagnóstico a lesiones que no son de diagnóstico inmediato. Número 3, focos sépticos. Dentro de las entidades que puedan ser focos sépticos, ordenarlas dependiendo de cuál va a
molestar de primero al paciente, ¿sí? ¿Cuál se va a agravar más rápidamente? Después, el tratamiento de operatorio, haciendo de primero lo estético, las resinas, y después las amalgamas. Y de último, las prótesis, perdón, de penúltimo, las prótesis fijas, también haciendo de primero las anteriores, estéticas, y después las posteriores. Ahora sí, de último, quedaría la posibilidad de hacer cirugías electivas. No existen las cirugías selectivas, no, he dicho cirugías electivas. Cuando no son cirugías electivas, o sea, en las que se ponen de mutuo acuerdo doctor y paciente y no afecta nada de lo que ya está en la boca, cuando no son electivas, y no son electivas porque al extraerlas pueden afectar piezas vecinas o tratamientos de piezas vecinas, entonces las pueden programar inmediatamente antes de la fija, de la prótesis parcial fija, o la pueden programar antes de la operatoria. No, eso no hay ningún problema. Entonces, con base a ese lineamiento, ¿habían condiciones que dolían? Sí. La pieza número 3. Entonces, de primero el TCR y su poste y